Muy buenos días y bienvenidos sean, queridos hermanos, a esta nueva jornada dominical en su horario de las 9 de la mañana, el 7 de marzo del 2021, al culto de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Soy Julio Cepeda, extendiendo el saludo para todos los hermanos de casa y la audiencia en general, que el Señor los bendiga. Agradecemos a Dios permitirnos estar nuevamente con ustedes para llevarles la palabra de vida y glorificar al Señor. Sírvanse a acompañarme en la lectura de las Escrituras, para lo que iremos a nuestras Biblias, al libro de Efesios, capítulo 1, versículos 13 y 14. La palabra del Señor dice así: En Él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Ahora, hermanos, vamos a orar a nuestro Dios presentando este culto. Inclinamos nuestros rostros. Padre, agradecemos la oportunidad que nos das para alabarte y escuchar tu palabra, sabiendo que en ella tenemos edificación, conocimiento y la dádiva de la salvación por medio de la fe en ti. Llénanos de gracia para comprender tu santa voluntad y bendice este culto, así como las vidas de tus servidores, congregación y todo aquel que tiene a bien participar de sabiduría. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. A continuación escucharemos al coro de la iglesia entonando himnos al Señor. En nuestro himnario celebremos su gloria. Nos ha dado preciosas promesas. Segunda de Pedro 1:4. Himno 273. Todas las promesas. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucho aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán con su fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mar. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. Himno 280. Bellas palabras de vida. Otra vez, bellas palabras de vida, hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida, sí, de luz y vida, son sostén y guía,
qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Huye sordos de voz mortal, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Solo Cristo redime, vida nueva te ofrece. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. 2 Corintios 5:17. Himno 302. Sin Cristo yo no tengo nada. Sin Cristo yo no tengo nada. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo yo voy por la vida como barco sin timón. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven, acéptale hoy. Oh Cristo, con él seguro estoy. Sin Cristo mi alma está muerta. Sin Cristo esclavo yo soy. Sin Cristo no hay esperanza, mas con él yo salvo soy. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven, acéptale hoy. Oh Cristo, con él seguro estoy. La bendición de Jehová es la que enriquece. Proverbios 10:22. Himno número 329. Fuente de la vida eterna. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti.
nos da. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar. Almas que a buscar viniste, porque les tuviste amor, de ellas te compadeciste, con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad y puro amor. Nos ampare tu presencia, oh bendito Salvador. Seguidamente tenemos la sección de información. Nos disculpamos porque el plan de lectura bíblica anual del presente año presentó problemas y estamos trabajando para solucionarlo. Muy pronto haremos entrega del librito en formato digital. Cordialmente invitamos a los padres de familia y niños de la Escuela Bíblica Infantil a nuestras clases virtuales, que muy pronto tendremos por medio de la plataforma Zoom. Serán momentos de mucha bendición y edificación para los niños de nuestra congregación. Inicio de clases será el día domingo 14 de marzo a las 2 p.m. De acuerdo al calendario por clase, cada maestro compartirá el enlace respectivo. Los esperamos. Los invitamos también a nuestro culto mensual de caballeros, el sábado 13 de marzo a las 6 p.m., que se llevará a cabo de forma virtual en nuestro canal de YouTube. Les informamos que continuamos con el proyecto Tamal, con el propósito de recaudar fondos en pro de la construcción de nuestro templo. Las entregas son a domicilio los días viernes, con un costo adicional por envío. Puede hacer sus pedidos al celular 9828-4209 con la hermana Claudina Martínez. Este es el celular 9828-4209 con la hermana Claudina Martínez. Nuestra amada Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia no ha cesado de trabajar arduamente en obediencia a Dios, realizando todos nuestros cultos y eventos habituales de manera virtual. Durante la pandemia nos hemos mantenido operativos y además estamos construyendo nuestro templo en el terreno que Dios nos regaló en el Chimbo, kilómetro 5, pocos metros después de Cortinas, Firenze. Si usted desea apoyar para que juntos hagamos posible la realización de este proyecto, puede hacer sus donaciones en las siguientes cuentas de ahorro. Ban Rural, cuenta 0270 1010 000 461. BAC, cuenta 743-973-411 y Banco Atlántida, cuenta 014-720-25-7410. Los bancos y las cuentas otra vez son Ban Rural 0270-1010 000 461, BAC 743-973-411 y Banco Atlántida 014-720-25-7410. Y para sus ofrendas y diezmos, ya sea vía electrónica, en el banco o en el autobanco, el número de cuenta es 11-401-015-776-6 del Banco de Occidente. La cuenta es 11-401-015-776-6 del Banco de Occidente. Puede confirmar sus donaciones a la administración de nuestra iglesia al celular 9594-4357 con el hermano Guillermo Zamora. El celular es 9594-4357 con el hermano Guillermo Zamora. Les invitamos a seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales. En Facebook como @iglesiaecg, en Instagram como iglesiacg, en Twitter
como @iglesiacg y en nuestro canal de YouTube como Iglesia Comunidad de Gracia. Vamos ahora a orar por las ofrendas. Acompáñenme. Te damos gracias, Señor, por proveernos de lo que necesitamos. Estamos aquí para ofrender algo de lo mucho que tú nos das. Con corazón entregado nos despojamos de tus dádivas y pedimos que las bendigas. Damos con espíritu alegre y decisión para tu gloria en Cristo Jesús. Amén. Escucharemos ahora un himno en nuestro himnario. Celebremos su gloria. Y el Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. Segunda a los Tesalonicenses 3:16. Himno número 366. En Jesucristo. En Jesucristo se halla la paz, en horas negras de tempestad. Tienen las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Siempre dirija nuestro vivir. Seguidamente les presento al hermano Alexander Mejía, quien dará el mensaje esta mañana, con el tema Jesucristo descrito por el Evangelio de Juan. Esto es proveniente del libro de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 14. El capítulo 1 del Evangelio de Juan nos describe a Jesús como el Hijo de Dios y se descubre su deidad. En el versículo 1, el apóstol Juan nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Asimismo, el versículo 14 nos dice: y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En este capítulo, el apóstol Juan nos deja claro que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo es el Mesías prometido por el Señor, el cual por fin había llegado a la tierra para salvar al mundo de sus pecados. Una hermosa descripción para comenzar este evangelio. En el capítulo 2, queridos hermanos, comienza describiéndonos la historia con las bodas de Caná. Y en ella nos habla del primer milagro del Señor Jesús, pero también en esto nos muestra al Señor Jesús como el Hijo del Hombre. En los versículos del 1 al 10 vemos cómo el Señor es completamente un hombre natural, el cual asiste a unas bodas
y se mezcla entre las demás personas como cualquier otro humano, por decirlo así. Por lo tanto, nos muestra a la faceta del Señor Jesús como el Hijo del Hombre. Habíamos dicho, el capítulo 1 nos muestra a Jesús como el Hijo de Dios. El capítulo 2 nos lo muestra como el Hijo del Hombre. Vamos a pasar al capítulo 3. Si nos vamos a los primeros versículos del capítulo 3, nos dice así. Leamos del capítulo 3, versículo 1 al versículo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos, entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esta es una hermosa porción de las Escrituras que nos ha dejado miles y miles de enseñanzas a través de los años. Y esta enseñanza es muy especial porque se la está haciendo el Señor Jesús a un principal entre los judíos. Estamos hablando de una persona muy preparada en temas doctrinales. Y el Señor, con su sabiduría, le da una cátedra de espiritualidad y de la palabra a este gran maestro Nicodemo. Por lo tanto, el capítulo 3 nos hace también una descripción de Jesús como el maestro divino, el maestro de maestros. Si seguimos leyendo, vemos cómo Nicodemo queda impresionado con la enseñanza y la sabiduría que el Señor demuestra en ese momento. Conocemos, por supuesto, muy bien la historia. Enfoquémonos, queridos hermanos, en el versículo 4 y el versículo 9 de este capítulo 3, donde vemos a un Nicodemo intrigado diciéndole a Jesús: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Para nosotros los cristianos, cuando nos hablan del nuevo nacimiento es algo común porque conocemos perfectamente la enseñanza. Pero Nicodemo está asombrado por lo que está escuchando. Son palabras que nunca antes había escuchado. Y miremos el versículo 9. Dice: respondió Nicodemo y dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Y si seguimos leyendo el versículo 10 al versículo 15, Jesús le dice: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y de aquí viene esta hermosa porción de las Escrituras que dice: de tal manera amó Dios al mundo. Y sigue hablando el Señor y enseñando. Y podemos ver que ya no hay una respuesta de Nicodemo al respecto. Y eso significa, queridos hermanos, que Nicodemo quedó impresionado y callado por la extrema sabiduría del Maestro Divino en este capítulo. Pasemos al capítulo 4. Si pasamos al capítulo 4, vamos a ver a un Jesús descrito como el ganador de almas. Y nos vamos a enfocar en los versículos 7 al 29. En el capítulo 4,
apóstol Juan se centra en dos historias importantes: Jesús y una mujer samaritana, y Jesús sanando al hijo de un noble. Este capítulo nos muestra a un Jesús ganador de almas, donde se sienta junto a un pozo con una mujer samaritana y tiene una conversación muy especial con ella, una conversación que lleva a esta mujer al arrepentimiento de sus pecados y a creer que aquel hombre con el que estaba hablando era el Cristo, el Mesías prometido. Si nos enfocamos en el versículo 10, dice: respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Más adelante vemos cómo el Señor dice: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, hablando del agua del pozo. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. Más adelante, el Señor le revela su pecado a esta mujer en el versículo 18. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Con esto has dicho con verdad. Y le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Vemos al Señor como con amor va mostrándose y va armando su plan divino para que el mundo crea que Él es quien es. Más adelante, en el versículo 25, le dijo a la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Qué maravilloso. Qué maravilloso el Señor haciendo obra de evangelista y ganando almas para el reino. Pasamos al capítulo 5. Y el apóstol Juan nos muestra a Jesús como el gran médico. En el capítulo 5, el apóstol Juan comienza contando la historia de cómo Jesús sana al paralítico de Betesda. Leamos, queridos hermanos, los versículos 8 y 9. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. En el capítulo 5, Jesús es el gran médico, lleno de compasión por los que sufren en el estanque. Muestra su poder divino en la sanidad instantánea de un caso sin esperanza. El capítulo 6, queridos hermanos, comienza con la alimentación de los 5,000. Para más adelante, a partir del versículo 25, Jesús hablarnos que Él es el pan de vida. Y este es el adjetivo en el que se enfoca el apóstol Juan en este capítulo. Él es el pan de vida. Sin Él, las almas de los hombres mueren de hambre. Veamos qué nos dice el versículo 48 de este capítulo 6. Yo soy el pan de vida. Y dice el capítulo 47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Veamos el versículo 50 en adelante. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo, que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Qué hermosa palabra en la que el Señor está haciendo adelanto, nos está adelantando lo que se viene para Él en la cruz del Calvario.
donde dice, yo daré, el pan que yo daré es mi carne, el cual daré por la vida del mundo. El Señor nos da vida a través de su cuerpo y el sacrificio que hizo con él mismo. Por lo tanto, el capítulo 6 nos muestra al Señor como el pan de vida. Pasamos al capítulo 7. Si bien hablamos en el capítulo 6 de que Jesús es el pan de vida, el capítulo 7 va directamente relacionado con lo anterior. En el capítulo 7, Él es el agua de vida que satisface el corazón sediento del hombre. Veamos qué nos dice el versículo 37 del capítulo 7. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El Señor se describe a sí mismo aquí como el agua de vida. El que cree en Él no tendrá sed jamás. Estas declaraciones del Señor Jesús causaron un revuelo y una gran controversia entre la gente, y eso lo podemos ver en los versículos 40 al 44. Al final de este capítulo, queridos hermanos, siguiendo con el tema de la algarabía que causó y controversia que causaron las declaraciones del Señor Jesús, volvemos a mirar a un personaje del cual hablamos anteriormente, Nicodemo. Nicodemo aquí nos dice que él era de los principales sacerdotes y de los fariseos. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, nos dice el versículo 50, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe qué ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Maravilloso. Aquí vemos un Nicodemo que ya era creyente muy posiblemente, pero estaba todavía escondido, ¿verdad? No había salido a la luz. Pasamos al capítulo 8. En el capítulo 8, Jesús es el defensor del débil. Aquí tenemos una escena que muestra su defensa de una mujer en desgracia. Eso es la mujer adúltera que nos describe en el capítulo 8 de los versículos 53, del versículo 53 del capítulo 7 al versículo 11 del capítulo 8, en el cual se nos describe cómo a Jesús le traen una mujer adúltera, a la cual estaban a punto de apedrear. Y el Señor les habla a aquellas personas con una autoridad maravillosa. En el versículo 7 le dice, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y se inclinó de nuevo hacia el suelo y siguió escribiendo en la tierra. Qué maravillosa actitud del Señor. Vámonos al versículo 10, donde nos dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿a dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Este capítulo 8 y esta historia específica nos muestra a un Jesús defensor del débil. Pero no solo del débil, aquel que no puede en sus propias fuerzas salir adelante en temas humanos, sino del débil en su pecado. El Señor nos muestra cómo en su infinito amor no nos condena, sino que Él está dispuesto a perdonar nuestro pecado, nuestras faltas.
El Señor en este capítulo nos muestra un amor impresionante. Y el capítulo 8 y el capítulo 9 están estrictamente relacionados, directamente relacionados definitivamente. Pues más adelante en el capítulo 8 Jesús se describe como la luz del mundo. Veamos qué nos dice el versículo 12 del capítulo 8. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y el Señor sigue hablando más adelante, y vemos cómo el capítulo 8 tiene referencias muy específicas y muy especiales a temas de guía, de iluminación en el camino. Más adelante el Señor en el versículo 21 del capítulo 8 dice: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy vosotros no podéis venir. ¿Por qué? Porque no está la luz en ellos. Veamos qué nos dice el versículo 19. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Vemos cómo el Señor está hablando con personas completamente perdidas, sin rumbo. No conocen al Padre al que están supuestamente alabando. También el Señor nos habla de libertad. La luz nos hace libres porque nos muestra el camino a seguir. En los versículos 31 al 38, el Señor nos habla de que la verdad nos hará libres, que conoceremos la verdad en Él, si permaneciéremos en su palabra, y que esa verdad nos hará libres. Siguiendo con el tema de que Jesús se muestra como la luz del mundo, vemos en el capítulo 9 cómo el Señor sana a un ciego de nacimiento. Leamos el versículo 1 en adelante. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús: no es que pecó en este ni sus padres, sino que las obras de Dios se manifiesten, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. En tanto estoy en el mundo, soy luz, soy del mundo. Repito el versículo 5. Entre tanto que estoy en el mundo, luz, soy del mundo. Y a partir de ese momento escupen tierra. Y ya conocemos la historia. Le devuelve, o mejor dicho, le da la vista a este ciego de nacimiento. Más adelante empieza la historia de cómo este ciego testifica ante los fariseos respecto a su sanidad. Y qué hermoso, queridos hermanos, que no había ninguna duda de esta sanidad y de este milagro, debido a que todos conocían que este hombre había sido ciego de nacimiento. El Señor finaliza en el capítulo 9 hablando sobre la ceguera espiritual que muchos hombres tienen. Y le dice a los fariseos en el versículo 39: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean y los que ven sean cegados. Y continúa: entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, nuestro pecado, vuestro pecado, permanece. El capítulo 10 del libro de Juan, del Evangelio de Juan, comienza con la parábola del redil, donde el Señor dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas,
sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador, mas el que entra por la puerta del pastor de las ovejas es. Y el Señor más adelante se describe como el buen pastor. En el versículo 7 dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, salvo será. Y entrará y saldrá, y hallará pastos. El Señor se describe como el buen pastor en este capítulo, y a nosotros como sus ovejas. Si somos parte de su rebaño, oiremos su voz. Dice el versículo 14: yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Hermosa palabra. Pasamos ahora al capítulo 11. El capítulo 11 del libro del Evangelio de Juan se centra en la muerte y resurrección de Lázaro. Y en este capítulo el Señor se muestra como el príncipe de la vida. Y el Señor prueba su derecho a este título al llamar a Lázaro de la tumba. Veamos qué nos dice el versículo 42 y 43 y 44. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. ¿Tiene idea, querido hermano, de la maravillosa del efecto que este milagro pudo haber tenido en todos sus discípulos y en todos los que estaban ahí? Impresionante. Y eso lo podemos ver en los versículos de este capítulo 11, en los versículos 14 y 15. Dice Jesús: entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Una vez más, el Señor nos muestra que cada uno de sus movimientos y uno de sus actos en esta tierra tenía un propósito especial. Vamos a ver ahora el capítulo 12. Y los invito a que leamos los versículos 12 al 15, que dicen así: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle, y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. En el capítulo 12, Jesús es el rey. Entra a Jerusalén sobre un asno y es aclamado rey de Israel por la multitud, como leímos anteriormente en estos versículos. Pero no solo esto, sino que también en este capítulo el Señor nos habla de su autoridad como rey. Eso lo podemos ver en el versículo 23, donde dice: Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. También, si vemos el versículo 27 y 28, dice: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Más para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. El Señor muestra toda su autoridad y deidad de manera asombrosa. Sin embargo,
En el capítulo 13 da un giro radical. En el capítulo 13 Jesús asume el lugar de un siervo. Aquí tenemos la escena maravillosa de su condescendencia al lavar los pies de sus discípulos. Veamos en el capítulo 13 los versículos 4 y 5. Dice así: se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Qué maravillosa lección de humildad nos da el Señor. En el capítulo anterior se estaba describiendo como el rey, y ahora de su propia voluntad está como siervo ante sus discípulos para lavarles sus pies y darles una lección de humildad. No solo la humildad con la que el Señor lava los pies de sus discípulos, sino la humildad con la que el Señor acepta la traición de Judas y se la declara a él mismo. También el Señor nos muestra que esa humildad se tiene que ver reflejada en nosotros, sus hijos, a través del amor. En el versículo 34 nos dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y más adelante, el Señor con humildad mira a Pedro y le da una lección de humildad. En el versículo 38, Jesús le respondió: tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Pasamos ahora al capítulo 14. En el capítulo 14, Jesús es el Consolador. Aunque su crucifixión estaba muy cerca, se olvidó de sí mismo por completo y dio consuelo a sus acongojados discípulos. Veamos lo que nos dice el versículo 1 del capítulo 14. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Y el Señor comienza a desglosarles una promesa maravillosa que les da esperanza. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. El Señor está dando consuelo a sus acongojados discípulos que saben que ha llegado un momento difícil, el momento más duro del ministerio del Señor aquí en la tierra. Y además de esto, no solo se muestra como un consolador, sino que nos habla del Consolador, el Espíritu Santo. En el versículo 15 del capítulo 14 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, porque vosotros le conoceréis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Qué hermosas palabras, imagino, de consuelo para los discípulos en medio de momentos tan difíciles. La crucifixión se acerca y el Señor está consolando a sus discípulos para que tengan valor, para que tengan esperanza. Pasamos ahora al capítulo 15, en el cual Jesús es descrito como la vid verdadera. Lo vemos como la fuente de todo fruto espiritual. Veamos el versículo 1 en adelante. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que llevara fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros.
Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Maravillosa palabra. El Señor se muestra como la fuente de toda bendición. En el capítulo 16, Jesús es el dador del Espíritu Santo. En su partida, el Señor prometió enviar a un consolador al mundo y lo confirma en los versículos 7 al 15 del capítulo 16. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo dará a saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso dije que tomará de lo mío y os hará saber. El Señor nos muestra cómo se muestra como el dador del Espíritu Santo. En el capítulo 17, el Señor Jesús es el gran intercesor. El Señor ofrece su maravillosa oración intercesora por la iglesia. Veamos desde el versículo 1 en adelante. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame, tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Qué hermoso esto, queridos hermanos, porque ahora vemos de dónde saca el apóstol Juan las palabras que dicen los primeros versículos, donde nos habla de que el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Y ahora vemos cómo lo entiende el apóstol Juan, porque dice: con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Qué hermosas palabras del Señor, qué hermosa oración la que el Señor eleva en todo este capítulo al Padre, rogando por los discípulos y por lo que se ha de venir. Dice el versículo 9: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Qué hermosas palabras, hermanos, qué hermosa oración. Lo invito a que lea este capítulo más detenidamente y medite en la oración del Señor Jesús para sus discípulos. En estos momentos de pandemia, queridos hermanos, debemos meditar en versículos como el 15 de este mismo capítulo 17, que dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pero queridos hermanos, este versículo 15 nos habla de cómo el Señor ruega a Dios para que nos libre del mal que existe en este mundo.
porque estamos en Él y vamos a tener que afrontarlo como todos los demás que viven en este mundo. Por lo tanto, encomendarnos al Señor, que Él nos guarde, es lo más sabio que podemos hacer. Pasamos al capítulo 18. En el capítulo 18 Jesús aparece como el sufridor modelo. Veamos qué nos dice el versículo 11. Entonces Jesús dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. El Señor está consciente de lo que le espera por sufrir y está completamente dispuesto a hacerlo. Sumisamente toma la copa del sufrimiento de su Padre. Esto también, queridos hermanos, lo podemos confirmar en todo lo que a continuación se le viene al Señor Jesús en este capítulo, donde podemos ver mientras Anás lo interroga cómo Jesús reconoce su deber. Veamos qué dice el versículo 19. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído. ¿Qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Dice el versículo 23, Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. A todo esto el Señor no está obviando su responsabilidad en ningún momento. Veamos qué nos dice el versículo 34, mientras está junto a Pilato. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. En el capítulo 19, Jesús es el Salvador crucificado. Veamos qué nos dice el versículo 18 del capítulo 19. Y ahí le crucificaron, y con él a otros dos a cada lado, y Jesús en medio. Aquí podemos ver cómo el Señor llega a ser obediente hasta la muerte, y muerte sobre una cruz, como dice Filipenses capítulo 2, versículo 8. Veamos qué nos dice Filipenses capítulo 2, versículo 8. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El Señor aquí está mostrándose como el Salvador crucificado. Pasando así, queridos hermanos, al capítulo 20. En el capítulo 20, Jesús es el conquistador de la muerte. Por 4 veces encontró y conquistó al rey de los terrores. Jesús primero lo hizo al lado de la cama de una niña pequeña, en Mateo capítulo 9, versículo 24 al 25. También, segundo, en el féretro del hijo de la viuda. Eso lo podemos ver en Lucas capítulo 7, versículo 11 al 15. Tercero, en la tumba de Lázaro, donde leímos anteriormente en el Juan capítulo 11, versículos 43 y 44. Y finalmente, el Señor entró a la propia ciudadela del destructor siniestro y se convirtió en el conquistador. Veamos los versículos 11 al 17 de este capítulo 20.
Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. El Señor ha conquistado a la muerte. A continuación, el hermano Alejandro Aguilar estará presentando la Santa Cena. Amados hermanos, le damos gracias a Dios por la exposición de su santa palabra. A continuación, le pido que nos preparemos para poder celebrar la Santa Cena. La Cena del Señor es una ordenanza que el Señor Jesucristo dejó establecido para su iglesia, así mismo como el bautismo. La Santa Cena tiene propósitos bastante claros y específicos para nosotros. Quisiera repasar para que podamos adecuadamente tomar la Cena del Señor. La Santa Cena nos prepara en un alto examen de conciencia para quitar en arrepentimiento de nuestras vidas lo que no le agrada al Señor. Asimismo, busca que nosotros podamos hacer su voluntad. En ese autoexamen de conciencia nos recuerda su santa palabra y qué es lo que nosotros debemos poner en práctica de ella, para que podamos ser esa iglesia sin mancha y sin arruga que Él viene a buscar. La Santa Cena nos prepara para recibir al Señor Jesucristo como su iglesia ante el inminente arrebatamiento de este mundo perdido, queridos hermanos. Nos recuerda y asimismo nos permite anunciar que el Señor Jesucristo nos ha constituido como su iglesia, no nosotros a nosotros mismos, y que le pertenecemos a Él y hemos sido comprados por su sangre, y por ende somos beneficiarios de las bendiciones del nuevo pacto. La Santa Cena también nos recuerda que el Señor Jesucristo está vivo y regresará, queridos hermanos, porque Él así lo dijo. Él está vivo y está intercediendo y mediando por nosotros como su iglesia. Como segundo aspecto, antes de celebrar la cena, recordemos quiénes pueden tomar la cena. Esta es una celebración que debe tomarse con discernimiento. ¿Con discernimiento de qué? Con discernimiento del cuerpo de Cristo. Es decir, debe ser tomada por hermanos en Cristo, quienes en arrepentimiento y con fe hayan recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. O sea, que hayan nacido de nuevo por la gracia de Dios, por medio de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Asimismo, los que hayan recibido las aguas del bautismo, dando testimonio de su nueva vida en Cristo. Esta celebración no es apta para niños, que aún no tienen la conciencia y el discernimiento de lo que están haciendo. Amados hermanos, les invito a que se preparen para celebrar la Cena del Señor. Para ello les pido que busquen en su himnario Celebremos su Gloria, el que utilizamos en la iglesia, el canto número 3, que se llama Santo, Santo, Grande, Eterno Dios. Y acompañen en su entonación a la hermana Andrea Pino, quien nos estará dirigiendo en esta alabanza. Asimismo, le motivo a que busque un trocito de pan y un vasito con agua y los tenga a mano para seguidamente poder realizar la Santa Cena. El Señor les bendiga. Venid, adoremos delante del Señor nuestro Hacedor. Salmos 95, 6. Himno número 3. Santo, Santo, grande, eterno Dios.
eterno Dios. Con alegría hoy te alabamos, Rey de reyes, grande capitán, todopoderoso guerrero. Honor y gloria, luz y dominio, tributaremos todos a ti. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Alabadle cielos, tierra y mar, toda su iglesia, sus mensajeros, alabanzas, cantos de loor, hoy unidos elevaremos. Pues majestuoso y reverendo, fuego y vida eres, Señor. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Rey de siglos, solo eterno Dios, veraz y justo, incomprensible, inmortal, autor de todo bien, eres tú el anciano de días, y para siempre entonaremos el canto eterno de redención. Santo, santo eres tú, Señor, Dios de las batallas glorioso. Le pido que inclinemos nuestros rostros para que en oración podamos hacer ese autoexamen de conciencia y asimismo podamos dedicar estos elementos que usted ha debido preparar antemano, que es un trozo de pan y agua por los que estaremos orando para poder hacer esta celebración que glorifica a nuestro buen Dios. Amados hermanos, les pido que inclinemos nuestros rostros. Padre bueno, Señor de la gloria, Señor glorioso y eterno, Dios todopoderoso, no hay nada imposible para ti. Te damos gracias, Señor, por todas las cosas, Señor, por las pruebas, por las dificultades, por tus cuidados, Señor, por tus bendiciones. Te agradecemos, Señor, que tú nos has rescatado de este mundo, Señor, para hacernos tus hijos. Te damos gracias por tu infinita misericordia, Señor. Te damos gracias por tu bondad, Señor. Te damos gracias por tu paciencia para con nosotros, Señor, porque nos sostienes y nos guías, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor, que nos ilumina en este mundo, Señor, que está en tinieblas. Te pedimos, Señor, que siempre la tengamos presente, Señor, que siempre recordemos todas aquellas enseñanzas, Señor, esos mandatos, Señor, que hemos recibido de tu palabra, Señor. Todo aquello que hemos aprendido, Señor, de la exposición de tu santa palabra, Señor, para que podamos, por medio de ella, Señor, glorificarte, podamos honrarte, Señor. Podamos buscar, Señor, cómo ponerla por práctica, Señor. Cómo podemos accionar, Señor, esa fe que viene por el oír tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayude, Señor, a entender lo bueno y lo malo, Señor. No por nosotros mismos, Señor, sino por la guía de tu Santo Espíritu, Señor. Ayúdanos a apartarnos, Señor, de aquellas cosas que no son agradables para ti en nosotros, Señor. Y que aún porque estamos en esta vieja naturaleza, Señor, estamos en este cuerpo, Señor, débil. Somos propensos al pecado, Señor, y te pedimos que nos ayudes a podernos apartar, Señor, de lo que no te agrada. Tú pones en nuestros corazones, Señor, en nuestras conciencias, Señor, aquellas cosas que hemos hecho mal y que necesitamos arrepentirnos, Señor, y que necesitamos cambiar esa actitud, aquellas cosas que necesitamos enmendar también, Señor, en la medida de lo posible, Señor, cambiar, Señor,
por bien cualquier daño que nosotros hayamos hecho, Señor. Sea de palabra, Señor, por acción, Señor, o aún por cosas que es correcto, Señor, según tu palabra y tu mandato que nosotros debiéramos hacer, Señor, y no las hemos hecho. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad cada día. Fortalece nuestras vidas, Señor. Danos ese impulso, Señor, que solamente proviene de ti, Señor, a la potencia de tu presencia en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Te pedimos esa bendición que tú quieres darle al ser humano, Señor, para la cual tú enviaste a tu Hijo Jesucristo, Señor, para la cual Él murió en la cruz. Te pedimos, Señor, que podamos, Señor, ser aptos, Señor, para recibir esa bendición, no por nosotros mismos, Señor, sino porque tú nos has limpiado, Cristo Jesús, porque nos has comprado con tu sangre. De esa forma, Señor, te pedimos que estos elementos que hemos preparado, Señor, este pan y esta agua, Señor, para celebrar tu santa cena, Señor, sean bendecidos por ti, Señor. Cumplan ese propósito en nuestras vidas, Señor, para el cual tú los has provisto, Señor. Para edificar tu iglesia, Señor, para proclamar siempre, Señor, que tú estás vivo y regresarás, Señor. Para proclamar, Señor, para anunciar que tú moriste por nosotros, que tú nos compraste con tu sangre, Señor, y que te pertenecemos. Te damos gracias, Señor. Te pedimos que nos ayudes cada día a glorificar y honrar tu nombre. Todo esto, Dios bendito y glorioso, te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre santo de tu amado Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, le pido que por favor usted pueda disponer de sus elementos, el pan y el agua, y los tenga a mano, y que nos acompañe en las lecturas de 1 Corintios 11, del 23 al 26, donde el apóstol Pablo nos muestra cómo debemos celebrar esta cena del Señor. Le pido que nos acompañe en esta primera lectura. Vamos a leer 1 Corintios, versículos 23 y 24. Dice la palabra del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Puede comer el pan, amado hermano. Gloria a Dios. Vamos ahora al versículo 25 y le pido que pueda tomar la copa con el agua o el vaso donde usted lo ha dispuesto. Dice así la palabra del Señor. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Puede tomar, amado hermano. Gloria a Dios. Vamos ahora, Señor, a leer el último versículo, el versículo 26. Dice así la palabra del Señor. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Aleluya, gloria a Dios, queridos hermanos. Le damos gracias al Señor porque nos permite este gran privilegio como iglesia. Este gran privilegio que nos ha facilitado Él a través de haber roto ese velo para que nosotros podamos acceder al lugar santísimo. Ese velo es su cuerpo, que fue molido, que fue destrozado, que fue muerto por nosotros, queridos hermanos, por nuestros pecados. Te pido que siempre podamos tener esto presente y que busquemos siempre
hacer esa reflexión por medio de la palabra de Dios para que le podamos agradar cada día. Con esto, queridos hermanos, me despido y le doy gloria a Dios por esta oportunidad de haber compartido con ustedes esta Santa Cena. Que el Señor les bendiga. Con ustedes, la Escuela Bíblica Infantil con un versículo de la Biblia, de la clase Ovejitas, con la niña Ana Sofía Euseda Carmona, de la maestra Ana Paola, y el versículo bíblico es Proverbios capítulo 14, versículo número 26. Hola hermanos, miren, yo me llamo Sofía y yo tengo 4 años y yo les voy a contar un versículo. Que Dios le bendiga. Les voy a contar un versículo que yo les conté, que yo conté con mi mami y yo les voy a contar un versículo para que ustedes se lo aprendan. Es Jehová. En el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Pastores, apréndeselo, porque ustedes son de Dios y no hay que tener nada de miedo, porque Dios está con nosotros y Dios nos cuida, porque Dios está en nuestro cuerpo para salvarnos de un coronavirus que está acá, pero ya se va a quitar para que oremos y para que salgamos. Adiós, pastores. Hermanos, espero que les guste el versículo. Apréndenselo. Que Dios le bendiga. Adiós. Hermanos, esto ha sido todo por esta jornada de las 9 a.m. del culto de su Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia, invitándolos a que nos escuchen en el culto del horario de las 11 a.m. El Señor les bendiga.